espero que estén súper listos y preparados para la información del día de hoy, porque vamos a platicar de la economía global. Y es que últimamente en redes he estado viendo mucho este tema y cómo es que están tratando de echarle la culpa de la inflación a varios líderes mundiales, cuando este tema es simplemente economía global, cuando este tema va de la mano de los mercados internacionales, de las fronteras, de la ley de oferta y demanda, de las condiciones de transporte, de las condiciones de producción y de una cadenita más de suministros que no vemos detrás de todo lo que sucede. El otro día les ponía el ejemplo de la comida, que es pues una cadenita en la cual nosotros no lo conocemos, pero dependiendo de dónde traigas tú tus alimentos es como esto va funcionando. Por ejemplo, si tú los traes del supermercado, antes de que lleguen a tu casa, entonces tienen que ser primero en la granja, luego se van al centro de distribución, luego de ahí se van a los supermercados y ya de ahí cada quien compra lo que necesita. Por lo tanto, esta es una cadena un tanto extensa y que esto ha sido también una de las cuestiones que ha provocado este aumento en la inflación, y por eso es que hoy productos como la canasta básica, hablando particularmente de nuestro país, han incrementado su precio y que por supuesto ya vimos a personajes que le son fieles a la derecha tratar de echarle la culpa al presidente Andrés Manuel y desinformar acerca de este tema. Pero aquí les voy a contar el por qué México es que es uno de los países que tuvo uno de los mejores manejos frente a esta crisis sanitaria, y que además pues esto se ha reflejado en pues estas deudas que tienen los demás países y la estabilidad económica que hoy adquiere nuestro país. Pero vamos empezando con la información, y es que tenemos una lista por parte de una de las revistas que son globalmente respetadas, que es la revista Forbes, en donde se posiciona a México dentro de un ranking de los mejores países y con una economía de las más estables. Si usted lo crea o no, aún viendo las condiciones con las que estamos tratando de recuperar esta economía aquí en el país, y también con estos tratados que se están pues buscando retomar con países como Estados Unidos y Canadá, esta lista representa el cómo es que México tuvo un buen manejo y cómo es que hay países que decían ser potencia y se encuentran de verdad del otro lado de esta situación, y esto es algo crítico y algo bastante lamentable. Pero bueno, hoy el mundo es más rico que nunca debido pues obviamente a estas cuestiones que tuvieron que ver con la crisis sanitaria. ¿Por qué es que el mundo es más rico ahora en lugar de antes que se tenía esta estabilidad? Bueno, pues porque ahora los países se han dado cuenta de lo que verdaderamente les deja, de lo que verdaderamente tienen, de lo que verdaderamente valen, y han dejado de lado todas estas deudas, han dejado de lado todo este capitalismo en el cual se estaban rigiendo muchísimos de los países, y hoy buscan tener una política no austera, pero sí un poco más alejada de consumismos. Por lo tanto, pues México, que fue el que inició con esta estrategia desde que se enfrenta con esta crisis sanitaria, hoy se encuentra en el top 10 de los países que han tenido más patrimonio per cápita, o sea que han incrementado este valor por persona, hablando de cada uno de sus pobladores, y que esto también va de la mano directamente con el cómo México mantuvo su economía, y que aunque muchas personas quieran decir que esto nada tiene que ver con las deudas, que esto nada tiene que ver con los préstamos, claro que tiene que ver, porque los ingresos se están quedando en las familias mexicanas y no se están yendo, por ejemplo, a contribuciones, a tributaciones, y esto hace que la economía entonces de todos y cada uno de nosotros aquí en el país pues sea un poco más estable. Y es que este patrimonio neto medio per cápita en el mundo creció, pero varió entre países. En una nación creció 7 veces más que en México, y eso también se debe pues a este impacto que tuvo esta contingencia en otros estados, ¿no? Aquí en este informe, el auge del balance mundial, en qué medida estamos utilizando nuestra riqueza de forma productiva, se nos demuestra cómo es que los países tuvieron que tomar las estrategias para poder consolidar una nueva economía dentro de esta crisis sanitaria y poder sobrellevar a su vez esta crisis, porque sabemos que muchos pues simplemente no lo lograron. Esto es algo de verdad muy lamentable, y es que este tema era algo que tenían que haber previsto todos los mandatarios, porque por ejemplo aquí en México ya se le trataba de echar la culpa al presidente Andrés Manuel del tema de la inflación, cosa que nada tiene que ver con el presidente, ya que hubo una inflación de manera global, precisamente porque muchos mercados colapsaron, porque muchas personas que dependían de estas producciones ya no podían trabajar, ya no podían laborar, y por esto es que el mercado global pues se vino abajo y trajo con ello muchas pérdidas.
incluso vimos este tema de la falta de hidrocarburos aquí en México y de las filas y filas y filas que se hacían, además de que Estados Unidos pues ya estaba rogándole a China que sacara sus barriles de petróleo para poder estabilizar un poco esta cuestión y además poder traer como cierta estabilidad, decía Joe Biden, pero que al final sabemos únicamente es una medida desesperada para poder retomar un poquito del poderío que ha estado perdiendo y más con esta caída libre de su popularidad. Pero pues bueno, después de este análisis, el mundo se cataloga como más rico que nunca, aunque hay grandes variaciones obviamente entre países y hogares, es decir, el mundo está teniendo una economía más estable, pero no para todos, y esto es algo que hay que tomar en cuenta verdaderamente antes de pensar que ya las cosas están bien. El promedio neto per cápita aquí en nuestro país era de $66,000 más o menos, pero existen grandes variaciones entre las economías y más entre los hogares en una misma economía. Por ejemplo, en los países de la muestra el patrimonio neto per cápita oscila entre los $46,000 y los 351,000 allá en Australia, ¿no? Este patrimonio neto es el depósito de valor que define la riqueza y ayuda a generar ingresos futuros. Es lo que queda después de la deducción de todos los activos pasivos financieros y por lo tanto equivale al valor de los activos reales no financieros. Es decir, con lo que verdaderamente se cuenta ya con inversiones, con deducciones y con todo lo que conlleva contribuciones, tributaciones y todos estos temas, ¿no? Como quien dice, ya el dinero libre. El análisis de McKinsey, que es quien hace este estudio, quien hace este sondeo, indica que el 60% de la riqueza global se ha concentrado en 9 países. Primero que nada tenemos a China, claramente, a la fábrica del mundo, que se ha hecho pues partícipe de la economía de absolutamente todos los países, porque yo no me imagino un país que no tenga algo que diga Made in China, entonces pues esto es algo obvio, ¿no? Luego viene Estados Unidos, que sabemos siempre ha sido partícipe muy activo de la historia, viene Alemania, que ha sido siempre este pilar de la Unión Europea, luego viene Francia, un país muy calculador, muy analítico, Reino Unido claramente no se puede quedar atrás, Canadá, Australia, Japón, que claro también es este gigante de la tecnología, y después vemos a México por arriba de Suecia. Esto es algo que verdaderamente nadie se veía pues venir, y es que si ustedes ponen atención, estos países siempre han estado en las listas con mayor calidad de vida, con mayores ingresos, con mayores prestaciones, con mayores derechos, con pues una brecha salarial o una brecha de oportunidades menos ancha que en otros países, y ahora vemos como en esta lista no figura ningún otro país de Latinoamérica. Y ojo, este tema es bastante importante porque Latinoamérica tiene el potencial para llevarse de corbata a todos estos países, pero lo que ha sucedido han sido, por ejemplo, los bloqueos allá en Cuba, ha sido este intervencionismo, ha sido que quieren meter la mano en elecciones, que ha sido que ponen a quien le beneficia, por ejemplo, a Estados Unidos, quien le beneficia, por ejemplo, a Reino Unido, y pues quien le beneficia, por ejemplo, a los países asiáticos. Por lo tanto, este tema es algo de ponerle cuidado, y lo que ha hecho que México hoy esté en esta lista de los 10, pues claramente que es el manejo de la pandemia, porque recordemos, ya les comentaba, este tema de la inflación global. Después de esta crisis sanitaria, pues claramente que quedó pues muy golpeada la economía global, la economía mundial, y entre ellos pues hay más países que están siendo afectados que otros, y pues entre esa lista de los que son menos afectados está México. ¿Por qué? Bueno, pues porque México decidió no endeudarse, no pedir dinero prestado, y el Fondo Monetario Internacional pues claramente que dijo, oye México, pero ¿cómo piensas afrontar esta crisis? ¿Cómo piensas el darle la vuelta a toda esta situación si es que no tienes el recurso? Lo que el Fondo Monetario Internacional no sabía es que México ya tenía una estrategia en la cual se iban a utilizar los recursos que teníamos aquí en el país, se iba a eliminar fideicomisos que únicamente estaban sacando dinero, se iba a eliminar todos estos contratos leoninos que estaban a sobreprecio, y todo esto se iba a utilizar para regresarlo al pueblo mexicano y de esta manera ir dándole la vuelta a la economía. Incluso aquí en México
se nos habló de cómo es que podíamos aportar a los negocios locales y que esto también iba a hacer que nuestra economía pues se fortaleciera, precisamente porque íbamos a crear un lazo más nacional, un lazo dentro de nuestras fronteras y no tratando de buscar enviar nuestros mejores productos al extranjero para poder obtener ingresos, porque durante mucho tiempo esa fue la creencia popular, eso fue lo que nos hicieron pensar, pero hoy da un verdadero giro, y es que México es el país de América Latina que menos dinero gastó durante la pandemia, que ojo, esto tampoco ha terminado, sabemos que hay ciertas variantes, sabemos que hay nuevos descubrimientos acerca de las diferentes versiones que puede tener esta crisis sanitaria y hay que estar siempre bien alerta, pero gracias a esto, gracias a pues las estrategias por parte del gobierno federal aquí en el país, es que no estamos en la lista de estos países que se han quedado pues como que medio atorados de manera económica, porque pues han pedido un montón de dinero, pensaron que esto iba a durar únicamente unos meses y pues que tómala, ¿no? Decidieron parar la economía por completo, decidieron pedir un préstamo y es fecha que hoy deben más de lo que pueden generar, y este es un problema que obviamente van a acarrear durante un montón de años, justamente como lo hicimos los mexicanos con esta deuda externa, ¿no? Y es que este hundimiento de la economía mundial es la peor recesión desde el segundo conflicto global, y pues vemos cómo es que verdaderamente este golpe a la economía de todos los países fue algo de cuidado. Aquí vemos cómo la economía global, que según las previsiones del Banco Mundial va a reducirse un 5.2% este año, y esta caída es algo bastante significativo. Por esto también es que varias potencias pues ya tienen este miedo de perder lo que han logrado, y es que estábamos acostumbrados a un sistema piramidal en lugar de un sistema lineal en el cual los países colaboraran unos con otros para poder crear una economía sustentable y una economía de la cual no dependan unos de otros, sino que sea pues de manera equitativa, ¿no? Esta es la peor recesión, ya les comentaba, y es la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentan esta disminución del producto per cápita, cosa que en México pues es algo contrario, porque en México vimos cómo disminuyó nuestra deuda y se ubicó en 48.5 del Producto Interno Bruto. Este tercer trimestre del gobierno realizó distintas operaciones para refinanciar la deuda y hacer frente a las condiciones del mercado, lo que le ha permitido cambiar plazos de vencimiento, y con esto es que no estamos pagando más intereses, es decir, no somos pues morosos con estas deudas, con estos pagos, y es lo que ha permitido también que la economía de nuestro país se vea beneficiada, porque México hoy les da una lección y les dice, ven que no es necesario el pedir un montón de dinero, sino que simplemente nos tenemos que organizar y dejar el consumismo de lado para poder ponerle atención a lo que producimos en nuestro país, y de esta manera tanto dejar de consumir estas potencias que dependen totalmente de países latinoamericanos, como países latinoamericanos ver que si se cerraran las fronteras, como es la estrategia de varios estados, pues podríamos sobrevivir perfectamente. Pero yo aquí encantada de escuchar sus opiniones. Cuéntenme cómo ven que hoy México se encuentra en uno de los listados más importantes, cómo es este reconocimiento a través de la comunidad internacional y en revistas que jamás en la vida nos imaginamos ver, porque eran revistas que se dedicaban simplemente a crecer la imagen de quienes se hacían millonarios gracias a este tipo de cuestiones y a estas fracturas en la economía de todos y de todas. Yo encantada de escucharlos. Soy Samara David, no se olviden que los veo en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.